Hola, ¿qué tal ha estado tu semana? No sé si tú también lo has sentido alguna vez. Esa sensación silenciosa que aparece cuando hemos hecho todo y aún así parece que no es suficiente. Hay días en los que sostenemos tanto que una parte de nosotras se va quedando atrás. No porque no nos importe, sino porque damos tanto que al final apenas queda espacio para nosotras. Darlo todo a veces significa quitarse de en medio. Dejar el libro a medias por recoger el salón. Silenciar los pensamientos propios para que los demás puedan hablar. Agotar la energía antes de que llegue la noche. Esforzarse por estar bien, aunque por dentro no se esté. Y cuando eso pasa muchas veces, cuando se repite día tras día, terminamos por creer que lo que hacemos no cuenta. Que no se nota, que no importa tanto, que quizás si fuera realmente valioso, alguien lo vería y no lo ven. No es que queramos reconocimiento todo el tiempo, es que hay gestos invisibles que sostienen hogares enteros y cuando no se nombran, pesan. El peso de lo no dicho, de lo que nadie ve, del esfuerzo silencioso. Hay días en los que sentimos que lo estamos haciendo todo, pero igual nos falta algo. Un gesto, una mirada, una frase que diga, gracias, lo estás haciendo bien. Cuando eso no llega, nos vamos apagando un poco. Nos volvemos más pequeñas por dentro, más calladas, más cansadas. Y empezamos a compararnos con otras mujeres, con otras casas, con esa idea imposible de quien parece hacerlo todo sin esfuerzo, con esa versión imaginaria de nosotras mismas que nunca llega a cumplirse del todo. La autoexigencia toma la forma de una voz interna. Podrías hacerlo mejor. Mira cómo lo hacen las demás. Tú no llegas a todo. Esa voz no grita, pero desgasta. Nos acompaña mientras limpiamos, mientras trabajamos, mientras nos esforzamos por ser suficientes. Y no lo decimos. Seguimos adelante.
seguimos cuidando, seguimos haciendo lo que hay que hacer. Y llega la noche y seguimos sintiéndonos insuficientes. No porque no hagamos las cosas, sino porque la mirada que nos falta es la nuestra. Nos cuesta vernos con ternura, nos cuesta valorar lo que hacemos sin añadirle un pero, nos cuesta parar sin sentir culpa. Y sin embargo, también estamos aprendiendo a vernos de otra manera, a hablarnos distinto, a nombrar ese cansancio sin avergonzarnos, ¿Tú crees que cuando seas mayor te va a gustar a entender que no es falta de fuerza, ¿Sí? es exceso de entrega. Aunque nadie lo diga, aunque no siempre se note, aunque se dé por hecho, estamos sosteniendo muchísimo. La casa, la comida, el orden, la salud, los tiempos, la calma de los demás. Y también los nuestros. Nuestros miedos, nuestra ansiedad, nuestra necesidad de hacerlo bien, nuestro deseo de no fallar. Y estamos aquí, a pesar del cansancio, a pesar de la falta de reconocimiento, a pesar del perfeccionismo que a veces nos aprieta el pecho. Y si alguna vez dudamos de si eso es valioso, nos lo recordamos nosotras mismas. No es poco, no es invisible, no es insuficiente. Las zapatillas que colocamos, el grifo que limpiamos, la comida que preparamos, la ropa que tendemos, el vídeo que editamos, el dibujo que entregamos, la cama que dejamos hecha, la mirada que ofrecemos aunque estemos cansadas. Todo eso es amor en acción. No siempre se ve, pero se siente. Y sostener tanto merece descanso. No es egoísta parar, no es pereza descansar y no es debilidad llorar. Es humanidad, es cuidado y es presencia.
poco a poco vamos entendiendo que no necesitamos hacer más para merecer amor, que no hay que demostrar nada, que no hay que alcanzar nada. Porque el amor que se merece no se gana con rendimiento, se honra con presencia. Estoy haciendo lo que puedo. Mi valor no depende de lo que produzco. No necesito hacerlo todo perfecto. Estoy aquí y eso ya es suficiente. Y cuando llegue ese momento de pausa, que no venga con reproche, que venga con ternura, con una manta suave en invierno. Con un sentimiento que diga, ya vale por hoy, ya hiciste bastante. A veces sentimos que nadie lo ve, pero nosotras sí lo vemos. Y eso ya es una forma de empezar a sanar. Porque de verdad creo que la herida de la insuficiencia no se repara con más esfuerzo. Se repara con compasión, con palabras suaves y con verdad. Y si hay algo que todavía nos cuesta, es creernos merecedoras de tiempo, de espacio, de descanso, de reconocimiento sincero y de cuidado sin condiciones. A veces pensamos que necesitamos que alguien nos lo diga, pero cuando lo hacemos nosotras mismas, cuando lo decimos en voz alta aunque tiemble, algo cambia.
He aprendido a decírmelo en silencio mientras cocino, mientras doblo la ropa, mientras miro por la ventana, mientras cuido de alguien más o mientras cuido un poquito de mí misma. Lo estás haciendo bien, no hace falta llegar a todo, no necesitas ser más, ya eres suficiente. El baño se limpia, sí, pero también se limpia una parte de nosotras, esa que se siente responsable de todo, esa que no para ni cuando ya no puede más, esa que se exige, se compara, se olvida. Hoy la recordamos. Que no necesitamos hacerlo todo, no necesitamos tenerlo todo resuelto, no necesitamos estar perfectas para merecer descanso. Hoy, sin hacer nada más, ya estamos siendo suficientes. Y desde aquí, desde este pequeño rincón, te quiero desear una bonita semana. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por estar al otro lado. Sé muy feliz. Bye.